Agradecemos la presencia de don Fernando Vargas. Para ponerlo en antecedentes sobre la dinámica, tenemos unos primeros 5 minutos, don Fernando, donde usted saluda y se presenta al auditorium. Puede hacerlo desde allí o puede hacerlo desde este podio, donde usted decida. Pasados esos 5 minutos, las redes sociales y las universidades han rescatado varias preguntas en 3 áreas fundamentales: educación, salud y prevención, oportunidad de empleo para los jóvenes e inseguridad ciudadana. Se le van a pasar 3 bolsas de donde usted extrae una pregunta, tiene 3 minutos para contestarla o menos, como usted decida. Pasadas 6 preguntas, porque de cada bolsa se extraen 2, usted va a tener la posibilidad de recibir alguna pregunta del auditorium. Al auditorium, por favor, a partir de este instante pueden ir formulando la pregunta, levanten cuando tengan el papelito y vamos a recogerlo. Y obviamente a la conclusión, don Fernando tiene 2 minutos para poder despedirse del auditorium o solicitar el voto, como usted lo decida. Voy a recomendar una vez más, por favor, que nadie se separe por los temas televisivos, si quiere sacar una fotografía, y obviamente nos abstengamos o del abucheo o del aplauso, para que de alguna manera el objetivo final de esto, que es el diálogo y el escuchar a nuestros candidatos, sea cumplido. Con esta salvedad, agradecemos una vez más la presencia del candidato a la presidencia, don Fernando Vargas, conocido dirigente del TIBLIS. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Acá a Juan Carlos, el hermano que está conduciendo, a los hermanos allá en el exterior del país, que por circunstancias de la vida están en otro lado, teniendo un país tan hermoso, pero lamentablemente no hay a veces cabida para tener ese privilegio de tener un trabajo para todos. Fernando Vargas nace en la comunidad de Paraíso el 2 de abril de 1964, hijo de Luis Vargas Becerra, de Alejandrina Mosúas Biric, ambos que en paz descanse. Desde muy niño he trabajado en la agricultura ayudando a mis padres en la ganadería. Me gusta mucho la ganadería, me gusta montar, soy aficionado a la ganadería, al caballo, pero también he hecho mis estudios en la comunidad de Gundonovia del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. En 1977 me salí, me he ido a la ciudad a querer continuar mis estudios y a veces el ambiente es totalmente diferente. Un ambiente donde uno está rodeado de la naturaleza, donde no hay cantinas, donde no hay discotecas, donde no hay un montón de cosas negativas. Uno va a la ciudad y la vida le cambia bruscamente. No logré continuar y he trabajado 9 años de mozo en las estancias, he sido cocinero, he sido garzón y también he sido zafrero de caña. Quienes conocen, tal vez la juventud no sabe cuán pesado es ese trabajo. Y luego también quiero decirle a la juventud, porque todos ustedes son jóvenes. Cuando fui joven, no digo que soy viejo, ¿no? En mi adolescencia también me puse a beber. He bebido casi 5 años y dejé de beber el 20 de septiembre de 1987 hasta ahora. Y lo digo con orgullo, porque una cosa es beber y otra cosa es decir no puedo dejar de beberlo. Todo es fuerza de voluntad. Ese día dije, no soy Fernando Vargas Mosúa si mi palabra no es ley en mí. Y a partir de ahí lo dejo y lo he dejado hasta ahora. Si haya seguido, tal vez estuviera muerto o no sabemos dónde esté, ¿no? Llegué el 87 al TIBLIS nuevamente, me encontré con un problema, con un tercero que se ha apropiado de 4 comunidades y por defender ese derecho de mi familia, de la comunidad, de los otros hermanos, mataron a un niño que era mi sobrino de 6 años de edad. Con un tiro, tiraron bien aquí y lo han matado. Desde ahí empecé mi lucha con más fuerza, no me permitió marchar desde 1990 en la primera marcha por el territorio y la dignidad.
Luego, a partir del 90, 91, 92, hice un curso de Derecho acelerado, ¿no?, de 6 meses. He hecho cursos de resolución de conflictos, he hecho cursos sobre monitoreo socioambiental, he hecho cursos sobre saneamientos y conocimiento de la ley forestal, y he hecho un diplomado en Derechos Indígenas y Recursos Hidrocarburíferos en Quito, en la Facultad de Ciencias Latinoamericanas, la Flaxo. En experiencia de trabajo, he sido técnico en Derechos Indígenas y Medio Ambiente durante casi 10 años, en la Subcentral, en la CIDOP y en la APG. He sido coordinador socioambiental en la construcción del gasoducto Yacuiba-Río Grandes, ¿no? Y también he sido asesor general del CERNAP. Aprovechando ese cargo, me permitió llevar a la Asamblea Constituyente la constitucionalización de las áreas protegidas en Bolivia, y ustedes ubican en el 385, y me siento orgulloso de haber aportado y que las áreas protegidas ahora estén protegidas constitucionalmente, pero en la práctica no se las protege. Entonces, desde el 1 de agosto del 2011, he sido elegido presidente de la Subcentral y conducí las 2 marchas por en defensa del TIBNE, y de ahí todos los demás ustedes ya saben. Ese es Fernando Vargas. Muchas gracias. Voy a pedir, por favor, con absoluto respeto, a la gente que está en el hall, se abstenga o de hacer comentarios. Pueden salir al patio si así lo deseen, porque el candidato merece ser escuchado y el auditorium quiere escuchar al candidato. Así que si hay gente que tiene que resolver algún tema, por favor puede hacerlo en el patio para que tengamos la posibilidad de escucharlo plenamente. También a todas las personas recomiendo apagar los celulares o bajarle el sonido para que podamos tener la charla completa como en la anterior disertación. Hecha esta salvedad, don Fernando, hay 3 bolsas de preguntas. Vamos a proceder para que usted elija de la bolsa que usted vea conveniente la pregunta primera con la que vamos a iniciar esta su exposición. Tiene 3 minutos exactamente para dar respuesta a esta pregunta. Cualquiera de las 3 bolsas que usted decida son preguntas hechas por los universitarios a través de las redes sociales que han sido sistematizadas. Don Fernando Vargas elige la primera pregunta, que justamente tiene que ver con oportunidades y empleo para los jóvenes. Me dicen los organizadores, pueden ir elaborando su pregunta, y cuando estemos en la quinta respuesta vamos a comenzar a recoger, por favor, todas sus preguntas. Si alguien necesita un papelito, levante la mano. Tenemos gente que está repartiendo esas hojas para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Bien, vamos a la primera. Bien. Ante los altos porcentajes de desempleo juvenil en Bolivia, queda clara la necesidad del desarrollo de programas de promoción del primer empleo o pasantías laborales. Dentro de su plan de gobierno, ¿usted propone algún sistema de integración de este sector al mercado laboral o alguna otra política pública? Vuelvo a repetir. Dentro de su plan de gobierno, ¿usted propone algún sistema de integración de este sector, es decir, la juventud, al mercado laboral o alguna otra política pública? Muchas gracias. Dentro de la educación, nosotros como plan de gobierno establecemos profundizar la educación, pero además tecnificarla. ¿Qué significa eso? Que no solamente salir de bachiller, sino deben salir técnicos superiores o técnico medio, de acuerdo a la especialidad que quiera escoger cada joven o cada estudiante. Segundo, para generar empleo, no podemos ser demagógicos. Venir y decirle a ustedes, vamos a crear tantos empleos, eso es mentirle. Nosotros planteamos la transformación de la matriz consumista que somos los bolivianos a convertirnos en un país productivo. A partir de ahí, el Estado tiene que empezar a generar políticas de producción y dejar de ser un país consumidor y explotador de materia prima, para empezar a generar producción. ¿Para qué? Para alimentarnos internamente, pero también para
exportar, el Estado tiene que garantizar eso, pero también tiene que transformar, darle un valor agregado. Y eso se llama la industrialización. Y cuando empecemos a darle el valor agregado, vamos a necesitar de ustedes, que son jóvenes, ¿no?, con esa especialización, que tienen que ser parte para tener un empleo, una fuente de trabajo más digna. Gracias, don Fernando. Tiene un minuto extra para cualquiera de las otras preguntas. Tiene 3 minutos para cualquier pregunta y en este caso ha empleado simplemente 2. Segunda pregunta de la misma bolsa. Buenas noches. Es conocido que los mejores profesionales jóvenes del país tienen como primera alternativa migrar en búsqueda de mejor educación superior y mejores oportunidades laborales en el extranjero, más conocido como la fuga de cerebros. Si usted llega a ser presidente, ¿qué políticas a corto y mediano plazo se implementarán frente a este fenómeno? Le repito la pregunta. Respecto a la fuga de cerebros, ¿qué políticas a corto y mediano plazo se implementarán frente a este fenómeno? Es una situación que para mí también, antes de ser candidato, me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Porque aquí no tenemos una educación de calidad. Se ha devaluado tanto la educación que se ha perdido los principios morales, éticos, respeto, esa solidaridad no tenemos. Y es como estamos ahora. Y a partir de ahí establecemos políticas de Estado para la especialización de calidad. No queremos cantidad de horas, queremos calidad. Y eso necesitan la juventud. Y en cuanto a los profesionales, que salen de profesionales, necesitan una especialización. Y el Estado tiene que aportar, tiene que ser parte para su implementación de especialización. Y si hay que firmar convenios con países internacionales altamente especializados, lo vamos a hacer porque queremos reconstruir este país con nosotros mismos, no con otra gente de afuera. No que vengan profesionales externos y nos hagan una reconstrucción de nuestro país desconociendo y desvalorando la capacidad que nosotros los bolivianos tenemos. Muchas gracias. Tenemos otro segundo minuto acumulado. Don Fernando, usted decide cuál de las bolsas de preguntas quiere contestar. Ha elegido la bolsa correspondiente a Inseguridad Ciudadana y Sociedad. Nueve de cada 10 jóvenes no se sienten representados por los políticos del país. Esto genera desinterés por el quehacer político nacional. Si usted llega a la presidencia, ¿qué propuestas tiene para que los jóvenes se interesen más por el país y se involucren en el desarrollo de Bolivia? Voy a repetir. ¿Qué propuestas tiene para que los jóvenes se interesen más por el país y se involucren en el desarrollo de Bolivia? En cuanto al tema de la incredibilidad, que no creemos en los políticos, eso es cierto. Y tienen toda la razón de no creer. ¿Y saben por qué? Porque se ha dejado de construir políticas y convertirse en politiquería. Eso es lo que ha pasado. Así como la educación se ha devaluado, la política se ha devaluado. Y no hay principios de ética, no hay principios morales, no hay compromisos sociales y lamentablemente eso hace no que ustedes los jóvenes, sino la sociedad en su conjunto no crean los políticos. Yo no soy político, primera vez estoy entrando a una arena que tal vez mejor estoy allá en el monte. Pero también hay que saber encarar las cosas. Y nosotros como Partido Verde planteamos definir políticas con ética, con principios, con morales y con compromiso social.
¿Qué significa eso? Empezar a decir siempre la verdad. No establecer discursos demagógicos, ni planes grandes que al final no lo vas a cumplir. Y por eso es que nosotros tenemos 4 ejes para reconstruir este país. No tenemos más, porque prometer más es mentirle a los bolivianos. Y consideramos que con esos 4 podemos reconstruir este país, pero 4 ejes profundos. Pero también el político tiene que llegar al poder no para servirse del poder, sino que tiene que llegar y ser humilde, ser sociable. O sea, tan difícil es conversar con un presidente, ¿no ve? Está más rodeado de policías que rodeado de la gente. Por lo tanto, debe pensar el político en el bien común, en el bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? La sociedad. Entonces, esos son los elementos que tenemos que empezar a reconstruir en materia política para que ustedes mañana, uno de ustedes, lleguen a estar acá al frente y puedan tener ese principio. Que la gente crea en ustedes, que la gente crea en el político. Eso es lo que nosotros vamos a definir: políticas con principios, con éticas, con valores y con compromiso social. Solo así vamos a recuperar. Pero quiero decirle que hay algo elemental que tal vez no sabemos si vamos a llegar hasta más allá. Porque quien mete el dedo a la llaga, otros no le gusta. Y el Partido Verde, Fernando Vargas, está metiendo el dedo a la llaga para empezar a recuperar eso. Lamentablemente, las autoridades son los primeros en violar las normas para después la sociedad también haga lo mismo. Y eso es lo que no queremos. Estrictamente cumplimiento de los principios para que a partir de ahí reconstruyamos una política con valores. Muchas gracias. He devuelto un minuto extra a don Fernando Vargas. Por favor, nos abstenemos de aplaudir o no, para que tengamos el chance de escuchar todas las intervenciones. Don Fernando, seguimos en esta bolsa que usted ha elegido. La segunda pregunta en esta misma área que tiene que ver con inseguridad ciudadana y sociedad. Obtiene ahí su pregunta y bueno, vamos rápidamente a escuchar la respuesta por parte del candidato del Partido Verde, don Fernando Vargas. Rogamos silencio, por favor. Por favor, después de responder esta pregunta, se van a proceder a recoger las preguntas que el público haya elaborado para el señor Fernando Vargas. Los casos de secuestro y la trata de personas se incrementaron mucho en los últimos años. ¿Qué medidas concretas tomaría para combatir este problema que involucra a los jóvenes principalmente? Gracias. Como le decía, un país no es mejor si tiene un montón de leyes. Un país es mejor si tiene educación de calidad y si sus autoridades tienen principios y si respetan las leyes. Y la sociedad hace también de que también respeten y que también haya respetos hacia una integralidad en la que vivimos. La trata y tráfico de personas es justamente porque estamos construyendo en política a un país mediocre. Eso hace de que no nos valoremos entre nosotros. Yo no me valore yo para respetarlo aquí a Juan Carlos. Tenemos que empezar a construir valores. Y tenemos que empezar no a saber más leyes. Tenemos que empezar a exigir, a cumplir y hacer cumplir las leyes, pero a exigir que se cumplan las leyes. Bolivia tiene varias leyes. Antes de este gobierno tenía leyes buenísimas.
ahora cada vez se van en contra de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar en este tema de tráfico, tenemos que también establecer claramente políticas que establezcan una reingeniería a la policía, porque también la policía es cómplice de esas cosas. ¿Y por qué es cómplice? Porque también muchos policías empiezan solamente a usar el uniforme, pero no respetan su institucionalidad, no respetan su institución. Y ahí planteamos nosotros una reingeniería para empezar también a especializar a los policías de acuerdo a sus propias capacidades, ¿no? Y a su propio interés, porque cada uno nacemos los seres humanos con una estrella, otros nacemos estrellados, ¿no? El que nace con una estrella no necesita aprender mucho, a veces de mirar aprende rápido. Y el que nace estrellado, aunque le metan con cuchara, no aprende nunca y lo único que aprende es a violar derechos. Eso es un tema tan elemental, que el otro tema es una educación también de la sociedad. Pero para educar a la sociedad tenemos que educarnos primero, nosotros, las autoridades. Y eso nos va a llevar a definir una política conjunta para resolver un problema de tráfico y trata de personas que lamentablemente yo tengo 9 hijos. Y ninguno de ellos son borrachos. Ninguno de ellos fuman, pero sí le encanta el deporte. Y no quisiera que uno de mis hijas sea secuestrada y sea violada. Y ustedes mañana, los que tienen hijos y los que no tienen mañana van a tener, y no quisieran que sufran esa misma situación. Y ahí es un trabajo conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Le he devuelto el otro minuto que tenía. Por favor. Por favor, vamos a mantener el orden que hemos mantenido hasta ahora, que creo que nos ayuda de una manera simpática a seguir adelante. Recogemos ahora las preguntas. Por favor, quienes las tengan, levántenlas. Nos quedan 2 preguntas más en la última bolsa que ha sido elegida en esta noche. Gracias por todas las preguntas, gracias a toda la gente. Hemos recogido todas las del auditorio. Por favor, hagámoslo en silencio. Le rogaría, por favor, para no desordenar esto que ha estado hasta ahora, creo que siempre en democracia, con mucho respeto. Ya tenemos las preguntas acá. Don Fernando elegido, educación, salud y prevención, es la bolsa, la última bolsa de preguntas que las han elegido ustedes a través de las redes sociales. Entonces, hecha esta salvedad, don Fernando tiene los mismos 3 minutos para poder dar su respuesta. Si usted llega a ser presidente, ¿modificaría o dejaría en statu quo la autonomía universitaria y el cogobierno en las universidades públicas del país? ¿Cómo lo justifica? Una vez más. A ver, yo no quiero sabérmelo todo, y nadie lo sabe todo, y el que diga que lo sabe todo se está engañando a sí mismo y engañando a otro. Nunca he ido a una universidad y no sé cuáles las autonomías indígenas. Para hablar de autonomías universitarias, tendríamos que sentarnos con ustedes para que yo sepa cuán daño o bien le hace la autonomía universitaria a la juventud universitaria. Yo empezaría por ahí. Y si hay que modificar algunas falencias, lo tenemos que hacer con ustedes. Porque el hecho de ser Estado, imponer no es democracia. Democracia es sentarnos en una mesa, poner nuestros problemas sobre la mesa y discutir y sacar consensos en beneficio no del gobierno ni de la universidad, sino de la comunidad estudiantil universitaria. Yo empezaría por ahí, por lo tanto, esa es la respuesta en cuanto a la pregunta. Por favor, les ruego,
mantengamos lo que hemos mantenido hasta ahora. Don Fernando me ha economizado 1 minuto y medio, así que se lo voy a devolver en cualquier otra respuesta que usted tenga. La última pregunta de la misma bolsa, para don Fernando Vargas, elige ahí la pregunta. Les ruego por favor un poquito de silencio, comentarios los vamos a hacer mientras cambiemos de disertante, pero por el momento, por respeto al candidato, guardemos el silencio en el auditorio. Vamos a hacer la siguiente pregunta, por favor. De acuerdo al Ministerio de Salud en Bolivia, cada año se registran 60.000 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. Estos embarazos además se asocian con el abandono total o parcial de los estudios en las adolescentes embarazadas. ¿Qué políticas se proponen frente a esta situación que, dadas las circunstancias, pueden afectar a la culminación de estudios de bachillerato en las adolescentes? Es lamentable, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque los padres hemos olvidado de ser más amigo que padre con nuestros hijos que en el momento que son adolescentes. Y los hijos, cuando tienen un problema, la hija o el hijo, no corren ante el padre ni a la madre a contarle el problema para resolverlo. Corren ante un amigo o una amiga. Y en lugar de encarar el tema, se van a una discoteca, lo digo por experiencia. Creo que, por eso le decía de entrada, que hemos perdido los valores. Hemos perdido la moral y hemos perdido ese respeto de compañerismo, ese respeto de hermandad y de sociedad. Cada uno piensa en uno, no piensa en el otro. Eso es lo lamentable. Pero también hay algo real, y espero que no lo entiendan mal. El código niño, niña, adolescente, no quieren que ni los reteemos a nuestros hijos por el mal comportamiento que hacen. Y eso hace de que la juventud, sinceramente, cree que el mundo es de él. Y cuando se encuentra en una situación crítica de esta, recién se da cuenta que había cometido un error. Y eso necesitamos construir entre todos. El tema del embarazo, que nos lleva tanto a veces a cometer delitos, que nos ingerimos algo y botamos la criatura. Él no tiene la culpa. Él es inocente o ella es inocente. Entonces tenemos que empezar a asumir esa responsabilidad, pero también el Estado debe establecerse claramente educaciones que lleven a establecer cuáles son los riesgos y cómo el adolescente debe cuidarse, debe protegerse en estos temas, que en la vida de adolescente es crítico para uno. Todito hemos pasado por la vida adolescente, todito. Y el que diga que no pasó no está mintiendo, pues, ¿no? Y se está mintiendo a sí mismo. Entonces creo que ahí tenemos que definir también el Estado, no por el hecho de que esté embarazada, debe salirse de estudiar, sino el Estado también debe darle esas garantías y la educación también debe establecer ese respeto de esa persona, de esa joven que está en ese estado y debe continuar. Y debe, en lugar de criticar, los profesores deben darle más bien todo el apoyo. ¿Para qué? Para que continúe. Eso tiene que hacerse, pero eso se hace con políticas también. Y eso nosotros planteamos para reconstruir esos valores. Muchas gracias, don Fernando. Todavía le sigo debiendo 1 minuto en ecuanimidad de tiempo. Vamos ahora sí, don Fernando, esta es una bolsa elegida entre las preguntas de todo nuestro auditorium. Usted tiene la posibilidad al sorteo de sacar una para dar la respuesta correspondiente.
Gracias al auditorium por su participación y gracias por ayudarnos a mantener el orden en este evento. Ruego, por favor, una vez más, veo algunas preguntas con 3, que sea una, porque si no es difícil darle atención. Vamos a la pregunta. ¿Piensa como candidato y como futuro presidente involucrarse en el problema de tráfico de animales silvestres? Si pienso involucrarme, Sí. pero para frenar todo el tráfico de animales que cada día se lo hacen. Se han vuelto un comercio. Y si el Partido Verde, Fernando Vargas, ama la vida, ama la naturaleza, ama la biodiversidad y ama a todos sin ninguna discriminación. Y ahí les invito a ustedes a ser parte de esta política de eliminación de tráfico de animales. Porque de lo contrario mañana vamos a tener solamente el recuerdo de esa especie. Nosotros somos ricos en biodiversidad. Si ustedes se han de acordar que yo dije que el Timni es la casa grande de los pueblos indígenas. Y Bolivia es la casa grande de los países vecinos, porque tenemos grande riqueza, gran biodiversidad, que todos los días nos miran con lupa de dónde nos van a sacar. Y tenemos que ser responsables. Esa casa grande podemos servir nosotros a los otros países, pero a través de un estudio de ecoturismo, de turismo, de vender belleza escénica, que lamentablemente no se le da importancia. Entonces ahí yo me involucro, pero para frenar este tráfico de animales. Gracias, don Fernando. Le sigo debiendo ahora 2 minutos. Vamos a proceder a que elija otra pregunta más de la que tenemos acá por la administración de tiempo que Fernando Vargas nos ha posibilitado. Acaba de elegir una pregunta más del auditorio. ¿Cómo relacionaría la naturaleza con el progreso globalizado de la industria en recursos naturales? ¿Cómo? Le repito. A ver, por favor. Sí, claro. ¿Cómo relacionaría la naturaleza con el progreso globalizado de la industria en recursos naturales? A veces cuando hablamos de los ambientalistas y de los ecologistas, se cree de que se quiere frenar un desarrollo. Hay que hablar de diferentes industrias. Hablan de la industria sin chimenea, ¿no? Del turismo, del ecoturismo. Pero también habla de las industrias que son extractivas. Vamos a hablar de la industria petrolera. Lo que debe relacionarse aquí no es asustarse cuando el Partido Verde habla de un desarrollo sostenible. El Partido Verde habla de desarrollo sostenible y habla de industria, de transformación, respetando la naturaleza, respetando el medio ambiente y también invirtiendo para exigir a las empresas, sean medianas, sean pequeñas, sean grandes, que inviertan en mitigar sus impactos ambientales. Y aquí es una lucha, vamos a decirle, yo quiero decirle que estoy luchando contra la corriente, ahora que estamos de candidato. ¿Y por qué? Porque vamos a empezar a ser estrictos en cumplimiento de las normas y procedimientos para actividades económicas, respetando la naturaleza, que estamos hablando de estudio de evaluación de impactos ambientales, que muchos no les gusta. Muchos no les gusta. No les gusta cumplir la ley. Entonces ahí me voy a chocar. Ojalá que ustedes sean un puntal de que exijan el respeto de las normas y principios constitucionales. Y si eso es así, no hay contaminación
porque todo el tiempo se va a establecer mitigaciones. Ahora, esto es un contexto internacional. Las externalidades no las internalizan las industrias. ¿De qué estamos hablando? De los pasivos ambientales que provocan las industrias petroleras, le dejan a los estados que los resuelvan. Vienen y te contaminan y le dicen, señores, hemos explotado sus recursos, han ganado plata, ahora resuelvan sus problemas de los pasivos ambientales que nosotros le hemos dejado. Eso es en América Latina. Y los estados no lo hacen, ¿por qué? Primero, porque no saben o no tienen voluntad política, no especializan a los recursos humanos y no definen recursos económicos. Tenemos en Cochabamba el río Rocha, tenemos aquí mismo nomás en el Alto, hay un montón de basura. Tenemos en el Aguarahue, ¿quién conoce el Aguarahue de aquí? 34 pozos de pasivos ambientales botando gas y botando crudo. Las quebradas Leningo de crudo. ¿El Estado hasta ahora ha hecho algo? Janigua, Tágina, Baeti, nada, ¿no? Entonces, sobre esos temas es que ahí vamos a compatibilizar el desarrollo, la industria y el medio ambiente y la naturaleza. Gracias, don Fernando. Le he devuelto algo del tiempo que usted nos había dado. Por favor, voy a pedir a todo el auditorio, ahora sí, un aplauso para don Fernando Vargas. Muchas gracias, don Fernando. Si usted desea, desde este lugar o desde el podio, tiene ahora 3 minutos, porque le sigo debiendo uno, para despedirse y agradecer al auditorium por haberlo acompañado en esta su alocución. Primeramente quiero agradecerle aquí a mi hermano y acá a Juan Carlos, que también son mis hermanos, a ustedes, hermanas y hermanos, por hacer esta actividad tan importante que permita, como decimos, romper el hielo y escuchar las propuestas, pero que también nosotros recibamos sus preguntas, sus observaciones, sus complementaciones, porque no podemos saberlo todo. Se construye un país entre todos. Y aquí el Partido Verde está iniciando un proceso de reconstrucción de este país. Nuestros hermanos en el exterior que dejan a sus hijos aquí a la deriva y se van a trabajar para darle un mejor futuro a los hijos, también sufren tanto los hijos como nuestros hermanos del exterior, y también estamos planteando políticas para ellos, porque ellos también son seres humanos, son nuestros compatriotas. Y el Partido Verde lucha por la unidad, por la democracia, por la educación, por el desarrollo, por la salud, pero también no lo puede hacer solo. Lo haremos entre todos. Queremos reconstruir un nuevo país con valores, lo haremos entre todos. Y ustedes, los invito a ser parte de esa reconstrucción, a ser parte de esa recuperación de valores, de principios, y a ser parte de construir políticas con principios y con valores. Nosotros somos la esperanza, pero también somos el futuro. Por eso es que el Partido Verde tiene varios jóvenes, porque piensa en que los jóvenes no es el futuro, es el presente para construir el futuro de los otros que vienen, de los hijos, de nuestros hijos, y así sucesivamente. Ustedes deciden el 12 de octubre por quién van a votar.
Nadie es propiedad de nadie. Somos libres. Y en ese marco de libertad tenemos que decidir sin que nadie nos esté amenazando. Muchas gracias. Voy a pedir un aplauso más a don Fernando Vargas a tiempo de despedirlo. Por favor, a los colaboradores de don Fernando, las preguntas del auditorium, quisiéramos que por favor se las lleven. Las preguntas del auditorium han sido entregadas también al equipo que acompaña a don Fernando Vargas para que a través de las redes sociales puedan ser contestadas. Muchas gracias a don Fernando Vargas por esa locución. Gracias. Muchas gracias.